hermanos? Me alegro de poder estar hoy aquí con vosotros. Y no es mentira, de verdad me alegro. Trabajo los fines de semana, así que por una vez que pueda estar con vosotros, pues para mí es genial, es fantástico. Para quien quiera buscar el texto de que vamos a tratar esta mañana, se encuentra en el capítulo 4 de Génesis. Los versículos ya los diré más adelante. Y bueno, os digo ya, es a partir de Génesis capítulo 4 a partir del 16. Si nos fijamos a día de hoy, si vemos solamente la sociedad que nos envuelve o las noticias, veremos que el mundo tal y como lo conocíamos, al menos la generación mía de los 80, 90 o los del 2000, es un mundo que está completamente en bancarrota. El sistema económico tal y como lo conocemos está llegando ya a su fin. El sistema político europeo, su democracia va cada vez más en declive, perdonadme, cosas de los genes, mezclar palabras, y nos acercamos hacia una especie de nuevo orden mundial. Hay una agenda que es la 2030 que nos acelera hacia un nuevo orden y cambio de política. Y si nos paramos a pensar en la historia de la humanidad desde Génesis hacia nuestros días, veremos que la democracia es algo que nunca ha funcionado. En los colegios, por ejemplo, cuando los alumnos tienen que escoger al delegado de clase, pues suelen escoger al más popular o al más payaso para que los represente. En las empresas normalmente se escogen como encargados o jefes aquellos que pueden ser más fácilmente manejables por sus superiores. A nivel político, como presidente, se suele escoger a que vende el mejor producto, a que engaña o tiene mejor homilética, cuando a lo mejor sus actos definen totalmente lo contrario. Y podemos llegar a la conclusión de que, como pasó con Jesús, en este mundo siempre van a escoger antes a un Barrabás antes que a Jesús. La maldad humana, el deseo, el egoísmo siempre están un paso por delante y siempre nos va a llevar hacia la perdición. Para los que habéis seguido las predicaciones que hice hace mucho tiempo en YouTube cuando explicaba Génesis, o las veces que me ha tocado aquí dar estudio bíblico, que tocábamos el tema de los nombres en hebreo, Génesis, la creación, vimos cómo podíamos encontrar en este relato de los primeros capítulos de Génesis las bases de la biología, la física, la química, incluso las bases éticas para que la vida del ser humano sea viable y posible. Vimos también cómo se tocaban las leyes de la conservación de la energía, la dualidad onda-partícula en los primeros versículos de Génesis, que se detallaba el espectro electromagnético. Vimos cuando en el principio Dios crea los cielos y la tierra, pues se está creando las 4 dimensiones, la materia, espacio, tiempo. Vimos también como cuando dice y sea todo según su especie, está asentando las bases del código genético. Cuando seguíamos el relato de Génesis más adelante, que vimos a través de los capítulos 2 y 3, vimos cómo nos acercábamos al relato más trágico de toda la humanidad, cuando el hombre quería vivir a su manera y ser como Dios. Y el resultado, pues lo sabemos todos, el separarse de Dios y todo lo que Él representa es ir al encuentro del pecado, del mal y de la enfermedad. Y cuando el hombre se separó de Dios en ese momento, se abrió la caja de Pandora que contaminó al mundo no solamente a nivel físico, sino a nivel espiritual. Vimos también como en aquello que llamamos el protoevangelio, en Génesis 3:15, Dios se acerca al hombre y le hace la promesa de que a través de la mujer vendría el Mesías que salvaría al mundo de la muerte. Vemos como a partir de Génesis 3 en adelante surge el relato de la primera familia, y surge la familia como
el modelo perfecto de gobierno humano. Y fuimos avanzando hasta la historia de Caín y Abel. ¿Por qué se nos relata la historia de Caín y Abel? Seguramente porque serían los más destacados por su enseñanza. Bueno, aquí es lo que vamos a tratar en el tema de hoy. Vamos a ver los versículos de 16 a 26 del capítulo 4 de Génesis. Y dice así. Versículo 4:16. Salió pues Caín delante del Señor y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió a luz y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad que llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Parece un tragalenguas esto. Y a Enoc le nació Irat. E Irat engendró a Majeruel, y Majeruel a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre del hermano fue Jubal. Y Jubal fue el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Nama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Zila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que a un varón maté por mi herida, y a un joven por mi golpe. 7 veces será vengado Caín. Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. Y de nuevo conoció a Adán, a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó a su nombre Set. Porque Dios dijo ella, me ha sustituido a un hijo en lugar de Abel, quien mató a Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó a su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Amén. En cuanto al tema, hago un paréntesis aquí, en cuanto al tema de los hijos de Adán y Eva, de dónde salieron más hijos y todo esto, tenemos que pensar en que cuando Dios crea al mundo, crea una tierra con sus años. Es decir, cuando Dios crea el sol, no crea el sol desde su origen, sino ya crea un sol adulto y un sol viejo. Cuando Dios crea a Adán, no crea tampoco a un niño que se le tiene que amamantar. Dios crea a un hombre que posiblemente tendría entre 20 y 30 años, un adulto en todas sus cualidades. Si vemos en la genealogía de Adán, Adán engendró a Set, a su hijo Set, a los 130 años. Es decir, un hombre adulto de 20, 30 años con todo su vigor, con una mujer que Dios mismo le creó para él, a su imagen y para que sea su perfecta compañía, en 130 años y sin televisor da para muchos hijos e hijas. Así que con esto espero contestar la pregunta de dónde vinieron más hijos o dónde vino más gente. Si tocamos también el tema de la porfiria o hemofilia, que son problemas al tener hijos con parentesco, es un problema a día de hoy que solamente afecta a un 20% de las parejas. Hay, por ejemplo, muchas tribus en Australia que han recuperado sus espacios gracias a que se casaban entre las tribus. Luego también vemos a nivel histórico como en Egipto se casaban entre familias o dinastías reales. Aquí hubo también un rey en España hace mucho tiempo que se casaban entre ellos mismos, y sí que es verdad que hay un riesgo, pero aquí estamos hablando de los orígenes del ser humano y ese riesgo, si hoy en día es un 20%, ahí sería mínimo. Pero vamos al tema que nos ocupa hoy. Vemos en estos versículos la descendencia de Caín. Y se nos detallará, o quiero que lo veamos ampliando nuestro pensamiento, como la descendencia del hombre natural sin Dios. Y por otro lado se nos habla de Set y como la descendencia de los hijos de Dios. Este tema de hijos de Dios, hijos de los hombres, es un tema más peliagudo que se tratará en el capítulo 6, que ahora no lo veremos. Pero todo lo que se nos va a mostrar hoy y todo lo que vamos a ver,
podemos asimilar al mundo que hoy vivimos si conseguimos ser buenos observadores. Analicemos los dos primeros versículos. Cuando vimos hace tiempo que estuvimos, un viernes que estuve tratando acerca de los nombres en hebreo, que son muy significativos y cómo define la actitud y hacia dónde va a tirar el protagonista, vimos que el nombre de Caín, que la raíz en hebreo es canití, que significa obtener pagando un precio, vemos que en estos versículos se nos relata que huye hacia la tierra de Nod. Y el significado de la tierra de Nod es andar errante. En pocas palabras, vemos como Caín sale de la presencia de Dios, se aleja de Dios, y a partir de ahí va a la ciudad errante, es decir, a la ciudad donde no puede encontrar la paz. ¿Y qué enseñanza podemos sacar de estos dos primeros versículos? Es muy clara. Si nos separamos de Dios, si nos alejamos de su presencia, andaremos errantes porque no estaremos andando como debemos andar, ni con quien debemos andar, y nunca podremos tener paz. Como dijo Salomón, es mejor lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Es decir, en nuestra vida podemos tener ganancias, posesiones, pero si es fuera de la voluntad de Dios, todo eso no nos va a saber igual. El Espíritu Santo no nos dejará tranquilos hasta que volvamos a redil. Seguramente que a todos nos habrá pasado que cuando andamos mal camino o dando traspiés, siempre el Espíritu Santo ha salido a nuestro encuentro y siempre nos ha tocado la puerta, y hasta que no hemos vuelto a casa, no ha parado de molestarnos, por decirlo de algún modo. Si hay aquí alguien que me escucha a través de la pantalla, porque aquí físicamente creo que todos somos ya cristianotes, si hay alguien que vive errante en esa ciudad dando traspiés, tranquilo que en Jesús puedes volver a reconciliarte con Dios y puedes volver a tener un propósito para vivir para lo que fuiste creado. Vemos en los textos, y vamos avanzando, que el hijo de Caín fue Enoc. Y este Enoc no es el hijo de Jared que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Este es hijo de Caín. Y el nombre Enoc significa dedicado. En el versículo 17 vemos que construyó una ciudad que, mejor dicho, se debería definir como comenzó a construir o estaba construyendo, es decir, no estaba terminada, y la llamó con el mismo nombre de Enoc. Y es que es así con todo lo que construye el hombre sin Dios. Son obras que están en edificación, que no se llegan a terminar. Son obras que no llegan a satisfacer el alma ni el espíritu humano. Es decir, cuando tenemos aquella casa que queríamos, no nos satisface y queremos otra mejor, o queremos adornarla con una tele más grande, mejores muebles. Cuando tenemos un buen trabajo, dinero, pues queremos más. Y toda obra dedicada al esfuerzo y a la satisfacción humana, al final, son vanas, incompletas y nunca se pueden llegar a terminar. Esa dedicación hacia lo que no está terminado, esa dedicación hacia las obras de los hombres, nunca van a llevar a cabo una buena recompensa. Si seguimos leyendo más adelante en los versículos, veremos que los descendientes de Enoc, que era el rey de la ciudad, trajeron progreso, herramientas, músicas, avances económicos, ya que ganado y las herramientas también se podían usar como moneda de cambio. Me pregunto aquí dónde está la edad de piedra, ya que estos fueron los primeros hombres, que la evolución dice que el hombre pasó de tonto a listo, y la Biblia nos dice lo contrario, que el hombre, siendo perfecto, pasó a ser tonto por culpa de la corrupción del pecado. Pero bueno, vemos que la insatisfacción, de estar errante, no llegar a satisfacerse nunca, produce la necesidad, y la necesidad acaba produciendo ese ingenio para traer cambio y evolución tecnológica. Aquí hacer un matiz: el progreso no es nada malo, ni los avances tecnológicos tampoco, sino lo perjudicial en sí es el mal uso que podemos hacer con esos avances, ya sean por intereses económicos, por poder o incluso bélicos. Y si nos vamos centrando en el relato que acabo de leer, en estos versículos, podemos ver como, una vez separados de Dios y errantes, ellos empiezan a decidir ser sus propios dioses, empiezan a
cantar ese single número 1 que se escucha en el infierno de A mi manera, porque han rechazado la manera de Dios. Y en primer lugar podemos ver como en esto, en todo lo que hemos visto de Génesis, Dios crea la familia, el matrimonio hombre y mujer, y aquí podemos ver que el hombre dice, ¿para qué me voy a conformar con una? Yo quiero 2 mujeres. Vemos que el hombre vivía con Dios y que la tierra era todo su hogar, y ellos empiezan a construir parcelas diciendo, esto es mío, lo otro es tuyo, y tranquilo que lo tuyo te lo quitaré algún día. Vemos que en lugar de el hombre proteger la tierra, sojuzgarla y cuidar de los animales, empiezan a adueñarse de ellos, a construir granjas, practicar usura para tener más que el vecino, para hacer comercios para sus beneficios. Vemos como sus oídos, que tenían que escuchar la voz de Dios, empiezan a relajarse con música, distracciones, para que le hiciesen olvidar las responsabilidades del Creador. Y vemos cómo empiezan a hacer herramientas de todo tipo, que sí, para facilitarse la vida, muy bien, pero también para matarse unos a otros y empezar a hacer guerra. Esto lo vemos cuando dicen, si 7 veces es lo que dijo Dios que sería vengado Caín si alguien lo mata, si algo me pasa a mí, seré vengado 70 veces 7. Es decir, no lo iba solamente a matar, sino a torturar y muchas más cosas. Y vemos como al final lo que dijo Satanás a través de la serpiente de llegaréis a ser como Dios sabiendo entre el bien y el mal, aquí ya va tomando forma. El hombre, en lugar de tomar posesión y aplicar las leyes de Dios, se vuelven dioses para sí mismos y deciden sobre la tierra, sobre las leyes, sobre el mundo, y al final es la destrucción de ellos. Vemos como la crueldad de sus propias leyes y el deseo de ser más que Dios. Esto lo vemos en la canción de Lamec, en el versículo 23 en adelante, dice que un varón maté por mi herida y un joven por mi golpe. Es decir, la venganza por encima del castigo, la justicia. Versículo 24, 7 veces será vengado Caín, Lamec 70 veces 7 lo será. Es decir, las leyes de Dios no me satisfacen, voy a poner mis propias leyes que van a ser mejor que las de Dios. Y esto nos lleva mucho a reflexionar y a hacernos pensar acerca de nuestros propios deseos. En primer lugar, nos lleva a pensar si somos ciudadanos de un mundo errante. Luego nos lleva a preguntarnos si deseamos la venganza y nuestras propias leyes, o por encima de todo queremos la justicia de Dios y las leyes de Dios. Nos lleva a preguntarnos también si compartimos con los que no tienen o practicamos la usura, somos egoístas, crueles. Nos lleva también a preguntarnos qué hacemos con nuestras propias distracciones, que distraerse de vez en cuando del trabajo, del estrés es bueno, dedicar un tiempo para el ocio, la familia, es genial, pero si no dedicamos también tiempo a escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, pues mal vamos. Que esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿deseamos vivir cerca de Dios? O, como hizo Caín, salimos muchas veces en nuestras vidas de la presencia de Dios voluntariamente para andar errantes por algún tiempo. Luego también esto nos lleva a otra pregunta más allá de cómo usamos el progreso, las herramientas que tenemos a mano para nuestro beneficio, para ayudar a otros, para hacer el mal, para alejarnos de Dios o para ver también cómo podemos cumplir la voluntad de Dios. Podemos ver en todo este relato que cómo la humanidad, desde el momento que el hombre peca, desciende completamente como si bajase por un tobogán hacia el caos. Vemos que se descompone todo lo que Dios vio bueno en gran manera, la tierra, la familia, las leyes, y todo se vuelve caos y en declive. Pero al mismo tiempo este capítulo nos cierra con 3 versículos que nos dan un atisbo de esperanza. Vemos la descendencia de Set, que se desarrollará más adelante en el capítulo 5, pero aquí ya se nos dan unas breves pinceladas para que tengamos un poquito de esperanza. Lo más importante, lo que se destaca en estos breves versículos. Para empezar, volviendo al tema de los nombres, Set significa el sustituto designado. Y es que a través de Set se cumple el pacto que Dios le hace a la mujer en Génesis 3:15, ya que Set pertenece al linaje de Jesús. Vimos también como el primer hijo Abel murió a consecuencia del pecado, y a través de Set vendrá el que con su muerte vencería las consecuencias del pecado.
Vemos también como Abel paga las consecuencias del pecado, y en esto podemos ver a Adán, que por culpa del pecado el hombre muere. Y Set vemos también como fue el sustituto de ese primogénito a través del cual vendría la salvación, la persona de Jesús. Se nos dice aquí como a Set le nace Enos, cuyo significado es enfermizo, decadente o mortal. Y es que mientras los hijos de la ciudad errante, los hijos de Enos, que pensaban hacia el progreso, hacia su propio beneficio, hacia sus propias distracciones, sus propios bienes, su progreso, vemos como los hijos de Dios comprendieron que cada generación sin Dios avanza hacia la decadencia y una vida enfermiza y mortal, viendo cuáles eran los trágicos efectos de la caída de la humanidad. Y lo que nos llama la atención es que entonces fue cuando los hombres empiezan a invocar el nombre del Señor. Es decir, para esta sociedad enfermiza que vivimos, decadente, que va hacia el mal, tenemos una salvación, y es invocar el nombre del Señor, para lo cual hemos venido aquí este domingo. Hace calor, bochorno, los ojos se nos cierran, así que llego ya a la conclusión. Y la historia de Génesis sigue, pero nosotros lo vamos a dejar aquí. Todo lo que hemos visto y cualquier parecido con la realidad no es solamente coincidencia. Salomón dijo en Eclesiastés 1:9, dice: lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, y lo que ya se ha hecho pues se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo único que cambia son los actores y los protagonistas de la película de nuestras vidas. Y la pregunta clave, y una de las últimas, es ¿qué vamos a hacer ahora? Por un lado me quiero dirigir a dos públicos. El primer público es aquellos que son descendientes de la ciudad errante, que no han llegado a conocer a Dios. Dios te quiere conocer y quiere que tú te conozcas como Él te ve. Solamente te tienes que acercar a la persona de Jesucristo. Jesús es la respuesta a todas las preguntas. Como voy a leer un fragmento de Rick Warren en el libro de Una vida con propósito, que seguramente muchos habréis leído. Dice lo siguiente: no se trata de ti. El propósito de tu vida excede mucho a tus propios logros, tu tranquilidad, incluso tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, tu carrera o aun tus sueños y anhelos más dementes. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito. La búsqueda del propósito de vivir ha intrigado a gente por miles de años. Eso ocurre porque solemos empezar por un punto de partida equivocado, nosotros mismos. Nos hacemos preguntas egoístas como ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis anhelos y mis sueños con el futuro? Enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. La Biblia dice: en su mano está la vida de todo ser viviente. Contrario a lo que nos dicen muchos libros conocidos y películas, seminarios, no encontrarás el sentido de tu vida buscando en tu interior. Muy probable que ya lo hayas intentado. No te creaste a ti mismo, por lo tanto no hay manera de que puedas decirte para qué fuiste creado. Si yo te entregara un invento que nunca has visto, no sabrías para qué sirve, ni tampoco el ingenio te lo podría decir. Solo el inventor o el manual de instrucciones podrían revelarte el propósito del invento. Es por medio de Cristo que Dios nos ha escogido desde un principio para que fuésemos suyos y recibiésemos todo lo que Él había prometido. Y así lo ha decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Y si por el contrario ya somos hijos de Dios, mantengámonos firmes, no nos dejemos contaminar por este mundo, que es muy fácil. Solamente con que en 2 o 3 días bajemos la guardia y no estemos en comunión con Dios, ya el pecado llama a la puerta, y si no estamos atentos, seremos esclavos suyos. Y intentemos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas cada día, ya que Él es la pregunta y la única respuesta correcta a nuestras vidas. Que el Señor nos acompañe y nos dé sabiduría e inteligencia para no alejarnos nunca de su voluntad ni sus propósitos. Amén. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado hoy. Te pedimos que
tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Gracias por la palabra que nos has dado, Señor, para compartir, y te pedimos que tú nos acompañes siempre, Señor, que no nos apartemos de tu mano, que no nos soltemos, Señor, sino como un padre a un hijo le socorre de más, Señor, que tú nos socorras de toda tentación y prueba nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú nos guardes y nos lleves con bien a cada paso en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.